Una pieza de apenas $12, encontrada en una transmisión de desguace, hizo que el Buick de tu abuela cambiara las marchas como si estuviera furioso con el mundo entero. La mayoría de la gente simplemente lo desecha cuando reconstruye una transmisión TH400, pero los verdaderamente inteligentes, aquellos que realmente sabían lo que hacían, pasaban incontables horas en sus garajes, limándolo con precisión a mano, pesando cuidadosamente los muelles en una báscula postal, transformando ese pequeño cerebro mecánico en algo que podía hacer que un coche discreto fuera absolutamente devastador en la pista. Esta es la increíble historia del gobernador TH400, considerado la pieza de ingeniería automotriz para los muscle cars más subestimada que jamás se haya concebido, y la razón fundamental por la que sigue transformando por completo el panorama actual. Primera parte de nuestra serie. ¿Qué es exactamente el gobernador TH400? Imagina por un momento esta situación. Nos encontramos en el año 1964. GM introdujo el TH400 Turbo iDramatic en una amplia gama de vehículos, desde los Corvettes hasta los Cadillacs. Ofrecía 3 velocidades de pura magia hidráulica, pero hay un detalle que casi nadie te menciona. Escondida en la parte posterior de esa transmisión, firmemente atornillada al eje de salida, se halla una pequeña carcasa de aluminio que contiene 2 pesas, algunos resortes y un puñado de bolas de retención. A simple vista, no parece gran cosa. Caramba, apenas pesa unas 8 onzas. Pero esta es el cerebro de la transmisión de tu coche. Verás, las transmisiones automáticas no saben por arte de magia cuándo deben cambiar de marcha. Necesitan información, de hecho, de 2 tipos. Está la presión del acelerador, es decir, la fuerza con la que pisas el pedal del gas. Y también está la presión del gobernador. Ahí es donde entra en juego nuestro pequeño amigo. Conforme tu coche va acelerando, el eje de salida comienza a girar con mucha más velocidad. Esas pesas centrífugas dentro del gobernador son impulsadas hacia afuera por la física. Cuanto más rápido vas, más se desplazan, y al hacerlo, abren válvulas que envían presión hidráulica de regreso al cuerpo de válvulas, básicamente indicando: oye, ya estamos yendo lo suficientemente rápido, es momento de cambiar de marcha. Es la simplicidad mecánica en su máxima expresión. Ni computadoras ni sensores, solamente pesas, resortes y la fuerza centrífuga, funcionando con una precisión asombrosa, tal como Sir Isaac Newton había predicho que lo harían. Pero aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante. General Motors construyó estos complejos sistemas para el simple viaje de tu mamá a hacer la compra en el IMP. Cambios suaves a 35 millas por hora, mantener a los pasajeros cómodos, no despertar a los vecinos. Los aficionados a los hot rods, ellos tenían ideas muy diferentes. Parte 2. ¿Por qué fue de gran importancia en la época de la fuerza y el músculo? Si hubieras entrado a cualquier taller especializado en modificaciones de autos en 1968, habrías escuchado la misma conversación desarrollándose en algún rincón, un joven con las manos manchadas de grasa y las uñas sucias, preguntándole al veterano encargado detrás del mostrador: ¿cómo puedo lograr que mi Chevelle cambie de marcha a 5,000 revoluciones en vez de a 3,000? La respuesta no era un costoso kit de cambio de $500, tampoco implicaba desmontar la transmisión para instalar una caja de válvulas completamente manual. Fueron unos 20 minutos en el estacionamiento con un destornillador para poder sacar ese regulador y hacerle algunas modificaciones. Es que verás, esos contrapesos de fábrica eran demasiado pesados. Unos contrapesos tan pesados significan que el regulador no genera la presión suficiente hasta que ya va circulando a velocidades de abuela. Pero si aligeras esos pesos, si le quitas unos pocos gramos a cada uno de ellos, de repente tu motor 396 mantendrá la primera marcha hasta las 4,500 revoluciones por minuto, la segunda velocidad hasta las 5,200 y la tercera marcha, bueno, ahí es precisamente donde vas a descubrir de qué es capaz tu motor realmente. Esto no era simplemente una cuestión de ciencia para carreras de aceleración, no, esto era sin duda oro puro para cualquier coche sleeper. Imagínate la situación, un Buick Grand Sport del año 1969. Parece el coche familiar de un vendedor de seguros. Llantas de serie, pintura original, quizás un ralentí un poco irregular si supieras qué escuchar, pero por debajo, el limitador de velocidad ha sido modificado por alguien que entendía de física. El semáforo se pone en verde, el Buick se queda ahí, acumulando presión de sobrealimentación si tiene turbo, o simplemente subiendo las revoluciones si es de aspiración natural. Luego, mete segunda marcha a 5,000 revoluciones por minuto con la violencia de un tren de carga, y ese vendedor de seguros simplemente se alejó de tu supuestamente rápido coche como si estuvieras parado. Hablé con un tipo llamado Jerry, que tenía un taller de preparación de coches en Detroit en aquel entonces. Me contó sobre un cliente que tenía un Buick Haas del 71, completamente de serie. El vehículo parecía recién salido de la mismísima sala de exhibición, pero Jerry le había hecho una modificación al regulador del motor. Jerry cuenta, el muchacho regresó un par de semanas después con una sonrisa de oreja a oreja, como un completo idiota. Me dijo que se encontraba en un semáforo, justo al lado de un cretino en su coche, un Roadrunner. El tipo del Roadrunner está acelerando su motor, haciéndose el duro. La luz se pone verde, el Buick se queda quieto un segundo y luego, ¡bang!, cambia a 5,400 revoluciones por minuto y desaparece. El tipo del Roadrunner nunca supo qué le golpeó ni qué fue lo que pasó. Esa es la verdadera potencia de la modificación invisible. Tercera parte, ¿cómo los constructores lo afinaron? Entonces, ¿cómo lo hicieron exactamente?
Bueno, prepárense para abrir su caja de herramientas mental porque hoy nos convertiremos en auténticos científicos de garaje. El gobernador del TH400, este componente clave, tiene dos pesas, una primaria y otra secundaria. La pesa primaria es la encargada de controlar el cambio de marcha, específicamente de primera a segunda. El secundario gestiona tu relación de 2 a 3. Cada peso tiene su propio muelle y esos muelles son más importantes de lo que imaginas. En la configuración de fábrica, el peso primario suele ser de unos 4.5 gramos y el secundario de unos 3.2 gramos. Los muelles son blandos por comodidad, pero si empiezas a quitar material de esos pesos, la ecuación cambia rápidamente. Quita 1 gramo del peso primario y tu punto de cambio de primera a segunda salta unas 800 revoluciones por minuto. Lija el peso secundario y el de segunda a tercera hace exactamente lo mismo. Pero aquí está el truco que los verdaderos constructores conocían. No se trata solo de los pesos. Estos resortes regulan la rapidez con la que se acumula la presión del regulador. Resortes más rígidos implican que los contrapesos tienen que esforzarse más para comprimirlos, por lo que puedes emplear contrapesos más ligeros pero resortes más rígidos y crear un regulador que cambia de marcha de forma brusca y tarde, pero aún así conserva buena manejabilidad en la calle. Algunos individuos se volvieron sumamente creativos, verdaderamente ingeniosos. Solían mezclar y combinar componentes de distintos reguladores. Por ejemplo, tomaban los contrapesos de un regulador de Corvette, que ya eran más ligeros para optimizar el rendimiento, y los combinaban con los muelles de un regulador de camión, que eran mucho más rígidos para asegurar una mayor durabilidad. Otros llegaron a comportarse como auténticos científicos locos. He visto a algunos tipos perforar agujeros en las pesas para aligerarlas con una precisión extrema, o incorporar masilla de tungsteno para hacerlas mucho más pesadas, para motores que generaban un gran par motor en lugar de las revoluciones por minuto. Un constructor que yo conocía solía guardar una báscula postal en su taller, solo para pesar los componentes del regulador, pero esto es precisamente lo que diferenciaba a los verdaderos profesionales de los aficionados de fin de semana. No solo modificaban el regulador, sino que entendían perfectamente cómo funcionaba con todo lo demás. Parte 4. El sistema completo. Verás, el gobernador no opera por sí mismo, forma parte de una compleja danza hidráulica junto con la válvula de mariposa, el modulador de vacío y el cuerpo de válvulas. Si modificas un solo componente, todo lo demás se altera también. Los constructores inteligentes sabían esto. Modificarían el gobernador, pero también ajustarían el varillaje de la válvula de mariposa para un aumento de presión más rápido. Quizás cambiarían por un muelle modulador de vacío más rígido. Ajustarían el cuerpo de válvulas lo suficiente para que los cambios entraran con más fuerza sin romper nada. El resultado, una transmisión que se manejaba como de fábrica en el tráfico, pero se transformaba en un animal distinto al pisar el acelerador. Ese es el santo grial del rendimiento en la calle, invisible hasta que lo necesitas, y luego absolutamente devastador. Y lo mejor, era totalmente reversible. ¿No te gusta cómo cambia? Vuelve a instalar los contrapesos y los muelles que vienen de serie. ¿Te gustaría intentar algo totalmente distinto? Consigue un regulador diferente de algún desguace y ponte a experimentar. Esto era la ingeniería casera en su máxima expresión, verdaderamente en su punto más álgido. Aquí no se veían hojas de dinamómetro, ni complejas simulaciones por computadora, solo hombres con sus calibradores y limas, poseedores de una comprensión profunda de cómo funcionaban las cosas, creando combinaciones tan ingeniosas que harían que los talleres de transmisión más modernos se rascaran la cabeza con asombro. Pero entonces, de repente, algo ocurrió que lo cambió absolutamente todo, y no fue, en absoluto, lo que uno esperaría. Parte 6. El giro moderno. Para mediados de los 80, todos asumían que el gobernador era tecnología obsoleta. Los controles electrónicos estaban tomando el control. Convertidores de par con bloqueo, puntos de cambio controlados por computadora. La era de la simplicidad mecánica estaba llegando a su fin. Pero no fue así. Hoy en día, los TH400 son más populares que nunca. Intercambios de motores LS, intercambios de Coyote, motores modernos que están generando una potencia seria y los aficionados siguen eligiendo el TH400 porque es a prueba de balas, completamente reconstruible y totalmente ajustable. Y ¿sabes qué? El regulador aún funciona. De hecho, ahora funciona mejor que nunca, porque comprendemos la ciencia de una forma más profunda. Los constructores modernos están tomando esta tecnología de los años 60 y la están combinando con los conocimientos más actuales. Usan modelos computarizados para diseñar combinaciones óptimas de peso y muelle. Imprimen en 3D pesas personalizadas con precisa distribución de masa. Crean reguladores que harían llorar de alegría a esos hot rodders originales. Conozco a un constructor en Arizona que se especializa en transmisiones TH400 para hot rods y restauraciones de muscle cars. Me contó que tiene una base de datos con más de 200 combinaciones distintas de gobernadores, cada una diseñada específicamente para diferentes configuraciones de motor y vehículo.
¿Te gustaría que tu Camaro del 69 con ese motor LS cambiara de marchas como si fuera de fábrica, pero alcanzando una línea roja de 6.500 revoluciones por minuto? Él tiene un gobernador perfecto para esa necesidad. ¿O prefieres que tu Model A con su potente motor Coyote cambie suave como la seda en el tráfico, pero que en la pista meta las marchas con la agresividad de un coche de carreras? Otro gobernador, el mismo principio. Parte 6. ¿Por qué aún importa? Hay algo del gobernador TH Sensors, Zero Undead, de lo que nadie habla. Representa algo que, de alguna manera, hemos perdido en el rendimiento automotriz moderno. La capacidad de modificar y ajustar tu coche con herramientas sencillas y conocimientos básicos. El rendimiento actual se trata de reprogramar las ECUs y comprar piezas de montaje directo, lo cual está bien, funciona, es fiable, es rápido. Pero hay algo verdaderamente hermoso en la capacidad de modificar el comportamiento de tu coche utilizando una lima, una balanza y unos resortes de la ferretería. El regulador te enseña sobre hidráulica, sobre la fuerza centrífuga, sobre cómo los sistemas mecánicos trabajan en conjunto. Te conecta con tu coche de una manera que simplemente hacer clic en una Stage 2 Tune en un portátil no lo hace. ¿Y los resultados? Cuando lo logras, cuando encuentras esa combinación perfecta de pesos y resortes que hace que tu coche cambie de marcha exactamente como tú quieres, hay una satisfacción que es difícil de replicar. El gobernador TH400 nunca salió en portadas de revistas, nunca tuvo su propio programa de televisión, era solo un pequeño cerebro mecánico, sentado en la parte trasera de las transmisiones, haciendo su trabajo con pesas, resortes y física, pero en las manos adecuadas lo cambió todo, convirtió autos de uso diario en asesinos de la calle, creó slippers que podían avergonzar a los superdeportivos, les dio a los aficionados el poder de ajustar sus coches exactamente como ellos querían, por el precio de una pizza y una tarde en el garaje, y lo sigue haciendo hoy. Sigue enseñando a la gente cómo funcionan los sistemas mecánicos. Sigue demostrando que a veces la mejor tecnología es la tecnología más sencilla. Perfeccionado a lo largo de décadas por personas que entendieron que el diablo está en los detalles. La próxima vez profundizaremos aún más en tecnología de rendimiento olvidada. La admisión Chrysler Cross Ram, el colector que parecía sacado de un cohete lunar, sonaba como las puertas del infierno abriéndose y generaba una potencia que desafiaba la física. Hasta entonces, recuerden, a veces la parte más importante es de la que nadie habla.